de Radio Nacional del fiscal superior, coordinador nacional de fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, el doctor Jorge Chávez Cotrina, a quien le damos la bienvenida, no solo porque es un profesional experimentado en su área de fiscal superior, que como ustedes saben tiene la función de investigar y además de ser una de las instancias importantes de la Administración de Justicia en nuestro país. Doctor Jorge Chávez Cotrina, bienvenido a Radio Nacional, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El otro día le comentaba que lo vi en la televisión, haciendo un comentario, usted tiene un programa Los Fiscales, bien sintonizado, y donde efectivamente hay varios temas que se abordan, y uno de ellos tiene que ver con el nivel de criminalidad en nuestro país. Aquí tuvimos hace algunas semanas atrás, Raúl, ¿te acuerdas? Al fiscal de la Nación, ¿no? El doctor José Peláez, y hablábamos de índices de criminalidad, y él nos trajo incluso unas estadísticas. A nivel de la estadística que maneja el Ministerio Público de la Fiscalía, los índices son bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo veía que a una mujer han asesinado, es decir, todos los días hay feminicidio, los actos de violencia delincuencial son cada día más crecientes. ¿Qué cosa está pasando que no logramos atenuar este fenómeno, o por lo menos generar una especie de disuasión colectiva para que estos actos de violencia no se estén multiplicando en nuestro país? Bueno, creo que lo que está ocurriendo es que no estamos enfrentando al crimen organizado como deberíamos hacerlo. Creo que para enfrentar al crimen organizado tenemos que tener reglas diferentes a las reglas que se tienen para enfrentar a la delincuencia común. No es lo mismo enfrentar a la delincuencia común que enfrentar al crimen organizado. En consecuencia, la estrategia tiene que ser totalmente diferente. Y entonces, para enfrentar al crimen organizado, en primer lugar se tiene que tener una decisión política para enfrentar al crimen organizado. Y esta decisión política pasa porque se tiene que reestructurar los servicios de inteligencia. Es importantísimo. Si es que nosotros no tenemos un servicio de inteligencia adecuado, profesional, experimentado, capacitado para enfrentar al crimen organizado, no vamos a poder enfrentarlo con los éxitos que nosotros quisiéramos. Y ya nosotros hemos tenido experiencia respecto a este tema. En el caso de la gran familia de Chiclayo, por ejemplo, el fiscal de la Nación decidió que esa organización sea investigada por las fiscalías contra el crimen organizado. Y tal es así que una vez que tomó la decisión, dispuso que mi coordinación tomara las acciones para organizar la estrategia, y decidí que un fiscal provincial del sistema se haga cargo. Y también tomamos la decisión que la investigación tenía que hacerse con la Policía Nacional del Perú, es decir, con la Policía de Lima, no con la Policía de Chiclayo. Primero, ¿por qué? Porque teníamos nosotros alguna información de que habían ciertos policías en Chiclayo que estaban coludidos con esta organización, entonces no se podía confiar en ellos. Y por eso nosotros convocamos a la división de secuestros de la DININCRI, que está conformada por policías de gran nivel, y que gracias justamente a su profesionalismo, a su entrega, se logró en menos de 3 meses no solamente identificarlos, sino capturar a toda la cúpula de esta organización, y a consecuencia de ello traerlos a Lima, que es también lo más importante. Y lo trajimos a Lima porque la Sala Nacional tiene competencia para ver temas de lavado de activos, no solamente por extorsión. Y ahí creo que también tenemos que hacer parte de esta política contra el crimen organizado, es que la Sala Nacional tiene que ampliar su competencia. ¿Y esto por qué? En julio del año pasado, a través de una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se determinó que la Sala Nacional ampliaba su competencia a nivel nacional para ver temas vinculados al narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas, vinculados obviamente a organizaciones criminales, y también para temas de asesinatos, extorsión y secuestros, pero siempre y cuando la víctima, en estos casos, sea un periodista. Y ahí viene nuestro principal escollo, porque no solamente los periodistas pueden ser extorsionados o asesinados. Acabamos de ver el asesinato de un vicepresidente regional, acabamos de ver el asesinato, por ejemplo, de una secretaria de un alcalde, de la secretaria de un juzgado, de un fiscal en Casma, pero esos temas no los podemos ver nosotros aquí en Lima porque la Sala Nacional no tiene competencia. Entonces, uno de los pedidos que nosotros hacemos
es que la Sala Nacional amplíe también sus competencias para ver delitos de extorsión, asesinatos y secuestros, cuando estos delitos sean cometidos también por organizaciones criminales, independientemente quién es la víctima. Eso es parte también de la estrategia. ¿Y esto por qué? Porque esos criminales los traemos a Lima, y en Lima lo pueden juzgar los jueces de la Sala Nacional, que está integrada obviamente por magistrados de primer nivel. Doctor, lamentablemente nos estamos acostumbrando a conocer noticias de sicarios que asesinan en moto en todo el país. ¿Cuál es el trabajo preventivo que se tiene que hacer? Porque cada día es más recurrente este tipo de informaciones. Lógico, el trabajo preventivo tiene que ser con inteligencia. Inteligencia es el que te hace el trabajo preventivo. Ellos tienen que darnos la información de que, por ejemplo, hay una acción criminal que está pretendiendo atentar contra estas personas y tomar las medidas de prevención. Nosotros hemos tenido un caso en Trujillo, por ejemplo, cuando estábamos siguiendo una organización criminal contra el narcotráfico, y a través, obviamente, del servicio de inteligencia nos enteramos que iban a matar a un empresario. O sea, no solamente estaban dedicándose al narcotráfico, sino que estas organizaciones criminales se dedican a una variedad de delitos, extorsiones, secuestros, narcotráfico, lavado de activos. Y inteligencia nos da la información de que habían centrado a un empresario para matarlo. Y con esa información nosotros pudimos evitar la muerte de este empresario porque llegamos a tiempo y pudimos proteger a ese empresario. Ese tipo de trabajo se tiene que hacer, pero ese trabajo tiene que ser coordinado. Policía Nacional, Servicio de Inteligencia y el Ministerio Público. Y creo que cuando se trabaja en coordinación se logran éxitos. Y como le digo, el gran ejemplo que hemos tenido cuando se trabaja en coordinación es el ejemplo de la Gran Familia. Doctor Jorge Chávez, Cotrina, sin embargo, a veces en la opinión pública, que es muy sensible para estos casos, encuentra que noticias que dice fiscal archiva la denuncia, ¿no? Incluso de casos muy notorios, ¿no?, que hemos visto de narcotráfico, lavado de activos. ¿Eso no contradice un poco la voluntad que puede existir de parte de las autoridades jurisdiccionales para poder combatir con eficacia? Porque eso de archivar a veces ya suena como que algo ocurrido ahí, ¿no? Y como se habla tanto de corrupción, uno piensa y tiene la sospecha de que algo ocurrió en eso. Lo que ocurre es lo siguiente: los fiscales a nivel de primera instancia, cuando archivan, obviamente si lo tienen porque no tienen pruebas, como decía el día domingo el doctor Pablo Sánchez, ¿no? ¿Dónde está la eficacia? La eficacia está en que en la falta de coordinación entre la Policía Nacional. ¿Cuál es la función del fiscal en este momento? Dirigir la investigación conjuntamente y el apoyo de la Policía Nacional. O sea, hay que tener estrategia de investigación. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es una muy buena estrategia de investigación. Y obviamente, para eso tenemos que continuar preparando a nuestros fiscales y a nuestra Policía Nacional. Ese es el tema: capacitación, preparación. ¿Cuántos fiscales superiores en el área que usted lidera sobre la criminalidad organizada? Bueno, las fiscalías contra el crimen organizado están estructuradas de la siguiente manera. El que dirige el sistema es el señor fiscal de la Nación. Tenemos 2 fiscales superiores que se encargan de los juicios, y tenemos 4 fiscales provinciales que se encargan de la parte de investigación e intervención. Los fiscales superiores cuentan con 3 fiscales adjuntos superiores que van a juicio. Cada fiscal provincial cuenta actualmente con 4 fiscales adjuntos provinciales. Y esto es quizás una primicia que voy a dar, y estoy autorizado por el señor fiscal de la Nación en el sentido siguiente. El señor fiscal de la Nación está preparando la reestructuración de las fiscalías contra la criminalidad organizada para refortalecerlas a estas fiscalías de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que en el mes de abril del año pasado se dio la nueva ley contra el crimen organizado y la ley de extinción de dominio, que eso es un mecanismo importante, porque a los narcotraficantes, a los delincuentes, a lo que más les duele es que choquen con los bienes que ilícitamente han conseguido, ¿no? Y entonces una de las fórmulas que buscó el Estado, a través también de una política de gobierno, es dar la norma de extinción de dominio. Justamente por ello, el fiscal de la Nación está haciendo los estudios para crear 4 fiscalías especializadas de extinción de dominio, que tendrían sus sedes, una en Iquitos, una en Trujillo, una en Lima y una en Ayacucho, que tengan competencia a nivel nacional. Bien, en cualquier momento tenemos la señal de TV Perú para compartir las declaraciones del doctor Jorge Chávez Cotrina con la señal de TV Perú a nivel nacional. Nos avisarán en cualquier momento. Ahora bien, sí. Continuaba. Dentro de esta reestructuración que está estudiando el señor fiscal de la Nación, como nosotros tenemos en primera instancia 4 fiscalías especializadas en crimen organizado, que vemos temas de narcotráfico, lavado y otros delitos como extorsiones, estos temas,
El señor fiscal de la Nación piensa actuar de la siguiente manera: crear 2 fiscalías especializadas en lavado de activos que se dediquen exclusivamente a ver temas de lavado de activos, y crear 3 fiscalías más dentro del sistema que se encarguen de los otros delitos: extorsiones, secuestros, trata de menores. Pero para ello necesitamos los recursos económicos. Nosotros hemos tenido conjuntamente con nuestro fiscal de la Nación una reunión con el primer ministro, y él se ha comprometido, el año pasado nomás, más o menos en octubre, se comprometió en darnos los recursos económicos para poder crear esta fiscalía, porque obviamente hay que nombrar fiscales, hay que hacer una infraestructura. Nosotros esperamos que el señor primer ministro, como ya también lo ha dicho a la prensa, está coordinando con nuestro fiscal de la Nación para que esta reforma, esta reestructuración de la Fiscalía Comunal del Estado se lleven a cabo. Doctor, el Consejo Nacional de la Magistratura ha destituido a un juez acá en Lima, en una corte de Pueblo Libre, porque utilizó a su hijo de 10 años para que cobre una coima. Este tipo de medidas ejemplares aparentemente son aisladas. La opinión pública exige a veces que se castigue a las autoridades corruptas, pero que sea más continuo, más seguido. ¿Cómo ven ustedes en la Fiscalía este tema? Nosotros creemos que es necesario, obviamente, que existe una política también al interior de las instituciones, tanto el Ministerio Público del Poder Judicial y de la Policía Nacional y de otras instituciones, para combatir los actos de corrupción. Y creo que el Consejo Nacional de la Magistratura ha dado hoy día, he visto en las noticias, un ejemplo de cómo se debe actuar. Nuevamente en contacto con don Alberto Cuquín en Radio Nacional y nuestros colegas. Don Alberto, ¿cómo está? Nuevamente, muchas gracias, Jennifer Olinda, plataforma de noticias Radio Nacional TV Perú. Efectivamente tenemos, y siguiendo de cerca la agenda de TV Perú, justo de la nota que ustedes transmitieron en vivo desde la ciudad de Trujillo sobre la seguridad vecinal, con la presencia del director de la Policía Nacional. Obviamente el tema es parte de la agenda nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad vecinal, y tenemos aquí en nuestros estudios al señor fiscal Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada del Ministerio Público. Doctor Jorge Chávez Cotrina, justamente con la señal de TV Perú para compartir sus declaraciones, usted nos anunciaba que va a haber una reestructuración de las fiscalías para justamente darle mayor eficacia a la acción del Ministerio Público. Así es, como le estaba diciendo, el señor fiscal de la Nación está haciendo los estudios para refortalecer, reestructurar las fiscalías contra la criminalidad organizada y la extinción del dominio. Se piensa crear 4 fiscalías especializadas en extinción de dominio, con sede una en Iquitos, una en Trujillo, una en Ayacucho y una en Lima. Estas fiscalías con competencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los delincuentes lavan su dinero a nivel nacional, compran bienes en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa. En consecuencia, estos fiscales tienen que tener esa competencia. Además, dentro de las 4 fiscalías provinciales contra el crimen organizado, que vemos temas de lavado de activos, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas, el señor fiscal de la Nación lo piensa reestructurar de la siguiente manera: encargar a 2 fiscalías provinciales el tema de lavado de activos exclusivamente, y crear 3 fiscalías también dentro del sistema de crimen organizado dedicadas a otros delitos, como por ejemplo las extorsiones, la trata de personas y el narcotráfico, de tal forma que estas fiscalías, que van a ver exclusivamente el lavado de activos, estén integradas por fiscales y personal administrativo especializado y capacitado exclusivamente en esos temas de lavado de activos. Porque hay que entender una cosa: a los delincuentes, sobre todo a los narcotraficantes, a los tratados de menores, no solamente les duele que lo metan uno en la cárcel, lo que más les duele es que les quitan sus bienes, y la única forma de quitarles sus bienes es a través de estas normas de extinción de dominio. Mal adquiridos. Obviamente, bienes ilícitamente adquiridos. Doctor, ese es el tema, ¿no? Esta reestructuración va a permitir que la Fiscalía tenga una tarea más objetiva, más eficiente, en casos emblemáticos como por ejemplo como lo que se dio con la familia Sánchez Paredes, que hasta el momento no hay resultados positivos. Claro, la idea justamente del señor fiscal de la Nación es justamente darle mayor eficacia, mayor agilidad al sistema contra el crimen organizado. Ya nosotros tenemos experiencia sobre la agilidad, porque nosotros nos movemos en horas a nivel nacional. El tema, por ejemplo, de la gran familia en Chiclayo fue una disposición directa del fiscal de la Nación que la Fiscalía de Crimen Organizado se haga cargo de esta investigación. Fue decisión del fiscal de la Nación. Por eso yo siempre lo he dicho: el que dirige la lucha contra el crimen organizado en este país es el señor fiscal de la Nación. Es el que dirige con los criterios que nosotros, como fiscales de segunda instancia, digamos así, en mi calidad de coordinador, yo solamente soy el
la parte operativa, la parte operativa que estoy haciendo. Y creo que sí, en el tema de los Sánchez Paredes no está todo dicho, eso hay que tenerlo en cuenta. Todavía la Sala Nacional no se ha pronunciado. Doctor Jorge Chávez Cotrina, las imágenes de televisión permanentemente nos muestran que las rondas campesinas en Cajamarca azotan a delincuentes. Incluso ayer hemos visto a una señora a la que le dieron de alma porque parece que ella se involucró con un señor, dejó su hogar, qué sé yo. El jefe de la región policial de Cajamarca dijo que era muy eficaz estas medidas de castigo por parte de las rondas, pero estamos hablando de una sociedad dentro del marco de la legalidad. O sea, torturar a una persona, flagelarla, yo entiendo que son autodefensas, ¿no es cierto? Pero ya pues de pronto se pueden estar extralimitando. Ahí hay que entender una cosa. Una cosa es la ronda campesina, que está amparada por la ley, las comunidades campesinas que incluso tienen reconocimiento constitucional, y otra cosa son las rondas urbanas, que no tienen fundamento legal, más que una directiva del municipio. O sea, las rondas urbanas no están amparadas por la ley. Entonces hay que tener... Estas serían rondas urbanas. Estas son rondas urbanas. O sea, castigan a la gente sin ninguna autoridad ni nada por así es. O sea, hay que tener pasárseles la mano. No solamente se les pasa la mano. Y ahora yo digo, ¿y el fiscal de la región y de la zona no hace absolutamente nada? Esa es justamente una de las tareas que tiene que tener el Ministerio Público. Debería intervenir de oficio en este caso. Exactamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo estaba en Cajamarca, para empezar, yo soy de Cajamarca. Yo conozco el tema, pues soy de Celendín. Y estaba en Cajamarca en muchas oportunidades. ¿Qué ocurre en Cajamarca? Cajamarca agarra, por ejemplo, a un ladrón y la comunidad confía más en la ronda urbana que en la policía y en la Policía Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen, si lo llevamos a la Policía Nacional, lo van a soltar. Entonces, mejor nosotros lo castigamos, le damos la ley urbana que ellos están impartiendo y están imponiendo, y ellos creen que es lo mejor que pueden ocurrir allá. Muy bien, la verdad que ese es un tema que hay que debatir porque a veces se les puede pasar la mano y las cosas pueden llegar a niveles bastante críticos. En todo caso, gracias Jennifer Olinda por esta participación nuestra en la señal de ustedes. Estaremos a través de la plataforma de noticias en cualquier momento enlazados. Que tengan un muy buen día. Muy bien, muchísimas gracias, don Alberto, Raúl. También pues saludamos al fiscal y ahora tenemos información deportiva, Oli. Así es, bien, señor fiscal. Sí, pues porque el otro día he visto como a la señora está... Bueno, usted sabe que en una sociedad, pues, ¿quién no se enamora de otro? Se cambia de pareja, qué sé yo, pero públicamente ahí me parece... hay un agravio, ¿no? No solamente un agravio, ahí están violentando el derecho a la dignidad de la persona, que está reconocida por la institución política, ¿no? Lógico. Y los medios de comunicación irresponsablemente también se regordean un poco en el tema. Exactamente, ¿no? Y eso ¿por qué se ha llegado a esto? El tema es analizar por qué la sociedad civil ha tenido que llegar a estos niveles en la lucha contra la criminalidad en su sector. Porque no hay presencia de la autoridad. Ahora, ese es el tema. Yo pregunto, ¿es delito, es perseguible, sancionable, castigable, qué sé yo, que una persona se enamore de otra, como ocurre en miles y millones, hasta un presidente cambió de pareja de un día para otro? Entonces habría que flagelarlo, si siguen de esa tónica, porque decían públicamente, ¿no? Tú tienes que abandonar a ese hombre, ¿no? Y si no, te vamos a sacar de acá de Cajamarca y te vamos a dar de alma y todo. Eso me parece ya primitivo, sencillamente primitivo. Eso es irracional. Es irracional. Creo que ¿Qué autoridad tiene ese señor, por ejemplo? Ninguna, como le decía. Estar preso ese señor. Lógico, porque ahí hay lesiones. Claro. Hay lesiones de ley. Lo que ocurre es lo siguiente. Solamente un ejemplo. En La Encañada, que es una provincia de Cajamarca, intervienen a un avijeo. Va la policía con la fiscal, detienen al avijeo, viene la ronda, rodea la comisaría y secuestran prácticamente la ronda urbana, lo secuestran, ¿no es cierto? Incluso atentan contra la integridad física del fiscal y de la policía. Obviamente 4 policías con un fiscal frente a 500 personas es imposible, y se lo llevan a aplicarles la ley de la ronda. Entonces, lo que tenemos la ley entre comillas, de la ronda de ellos, ¿no? La ley que ellos se han creado, esas normas que obviamente son ilegales. Pero el Estado no puede intervenir. Eso es justamente nosotros tenemos que decir, que ahí tiene que haber presencia del Estado. Y la presencia del Estado está en que obviamente tiene que haber las autoridades fiscales, los policías y el Poder Judicial tienen que cumplir cabalmente con sus funciones. Porque, ¿por qué no hacen esto?
porque obviamente no cumplen con sus funciones, y dicen, hombre, si ellos no pueden hacer algo, nosotros tenemos que defendernos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca está haciendo un trabajo silencioso, y que lo conozco personalmente porque estoy en Cajamarca. Ella se reúne con las rondas, por ejemplo, pero con las rondas campesinas, no con las rondas urbanas que no tienen reconocimiento legal, hay que tener en cuenta esto. Y con las rondas campesinas han llegado incluso a coordinar trabajos frente a la criminalidad de prevención, de tal forma que la Fiscalía está trabajando de la mano con las rondas campesinas. No lo puede hacer con las rondas urbanas, porque estas no tienen un fundamento jurídico, no están creadas por ley. Ellos se han creado solos. Ahora, yo voy a hacer un comentario muy personal. Se habla del feminicidio, del ataque a la mujer, de que a la mujer no hay que pegarle, no hay que castigarle. Y el ejemplo que hemos visto el día sábado es justamente de una agresión pública a una mujer. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la política del Estado que protege a la mujer? Si la mujer se enamoró o no se enamoró, ya es un lío que seguramente tendrá que resolverlo, ¿no es cierto?, entre las parejas, qué sé yo. Pero públicamente agraviar el honor de esta mujer, presentarla, es más, el tipo que la castiga se atreve sin ninguna autoridad a decirle, cállate la boca, le grita, ¿no? Entonces la mujer está rodeada por 10, 20 personas, Así es. totalmente indefensa. Entonces, y esta política que se ha implementado de defensa de la mujer, que a la mujer que no hay que agredirla, ¿no es cierto?, violencia contra la mujer, no, de cualquier manera, ¿cómo es posible que esta señora haya sido agredida de esta manera? Yo creo que en ese tema, creo que la Fiscalía de Cajamarca tiene que tomar las acciones de oficio, porque ha sido público que esta señora ha sido fragelada, ¿no es cierto?, y ha cometido lesiones, que va al médico legista para ver si tiene lesión de leve o lesión de grave, independientemente de que ha sido denigrada en su dignidad como persona. Fácilmente puede demandar a estas personas, ¿no? Claro, por supuesto, y no necesita denunciarlo, el fiscal de oficio, el fiscal de turno, ¿no?, tiene que actuar en este momento. A mí me causó mucha indignación porque además se contradice, pues, Lógico. Si hay una política que todos los días nos dicen a la mujer, no, y además acaba de salir una campaña de, ¿cómo le llama esta? Billón de pie, ¿no es cierto? Claro. Sale el billón de pie y lo primero, al día siguiente presentan este video denigrando a una mujer, pegando, y yo no he escuchado a ninguno de los promotores del billón de pie haberse pronunciado a favor de esta señora, salvo nosotros que estamos comentando el tema. Eso bueno, no se puede además, permitir. doctor, ¿qué pasaría si estos sujetos de estas comunidades que se irrogan ser los abanderados de la moral y de los valores de esta jurisdicción, si se les ocurre que las mujeres tienen que andar en la calle vendadas o con antifaz? O sea, ¿ellos van a poner las leyes? Imagino, puede ser, ¿no? Es una violación al más mínimo derecho elemental que tiene cualquier ciudadano, sea hombre o mujer. No puede ser eso. A mí me parece que eso es lo más primitivo que puede ocurrir, y que la autoridad en la región de Cajamarca no haya inmediatamente, ¿no es cierto?, Tiene que tomar las acciones pertinentes. tiene que haber tomado las acciones pertinentes. Una cosa, no sé, que puede ser un lío hasta oculto, pero esto ha sido público. Sí. Como le digo, las rondas urbanas no tienen fundamento legal, más que una resolución, creo que de la alcaldía, pero no tienen fundamento. Las rondas campesinas sí, porque que tampoco tienen derecho a matar tampoco. No, lo que pasa es que las rondas campesinas se basan en el derecho consuetudinario, pero ojo, con mucho cuidado. El derecho consuetudinario no puede atentar contra la vida de la persona, y mucho menos con la dignidad. Claro, o sea, pueden aplicar sus normas consuetudinarias, pero dentro del margen de la constitución política. Doctor, una precisión. Esta reestructuración que usted nos ha dado en calidad de primicia va a permitir que la ley de pérdida de dominio se pueda aplicar de manera más efectiva en el país, porque la Procuradora Anticorrupción, Sonia Medina, en algún momento aquí en esta cabina dijo que los jueces deberían aplicarlo con más efectividad. Justamente por eso estamos preocupados nosotros, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación está sumamente dedicado en estos momentos a reestructurar este tema, porque la idea es tener una lucha más eficiente, más eficaz contra el lavado de activos. Y justamente la creación de estas fiscalías nos van a permitir contar con fiscales especializados, altamente capacitados, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, para poder estos temas que, fíjese usted, el procedimiento de elección de dominio no es un procedimiento ni penal ni civil, es un procedimiento creado y que lo hemos traído de Colombia, y que en Colombia está dando éxitos rotundos. Sí, pues. Y entonces justamente eso es lo que nosotros queremos también en el país. Y esperamos que el primer ministro, ¿no es cierto?, cumpla la palabra de darnos los recursos económicos que nos ha ofrecido para la creación de estas fiscalías. Eso es lo que esperamos. Ojalá que así sea. Doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, coordinador, muchísimas gracias por su presencia. Le puedo asegurar que el día de mañana yo particularmente me voy a interesar por esta señora a la que ha sido no solo ofendida,
maltratada físicamente, moralmente, ¿no? Porque no es posible. A mí me parecía absurdo que un día después de haberse iniciado incluso a nivel oficial la campaña de 1 billón de pie, estemos presenciando en la televisión, y ese llamado a mis colegas de la televisión, estas cosas que parece que las presentaron como algo muy importante, eso no es así. Eso no es así, porque se ha denigrado a una mujer que por cualquier motivo tenga ella una relación extramatrimonial, que la tienen millones en el Perú. Eso no da motivo para que ella sea agredida públicamente, vejada inclusive en los términos en que hemos visto en la televisión. Así es. ¿No? Doctor, muchísimas gracias. Aquí le invito a nuestros carmelitos anticorrupción. Usted está empeñado en la lucha contra la corrupción, ahí estaremos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a su muy amable, disposición.